Muy bien, si les parece, Miguel Ángel, para ser respetuosos con los tiempos, te cedo la posta. Te agradecemos desde el Instituto desde ya por haber tomado el desafío de sumarte en esta actividad virtual. Estoy segura que vamos a disfrutar de estos grandes panelistas y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Vamos a tener un diálogo en esta mesa con unos expositores internacionales que vienen desde nuestras latitudes variadas y vamos a traer esta experiencia que ellos nos van a transmitir, como es el poder del jurado en esta experiencia que la vamos a analizar en la Argentina, pero ellos nos vienen a comentar desde el mundo. Queremos decir que desde ya comiencen a pensar en sus cuestionarios que nos van a hacer llegar, porque queremos que sea lo más dinámico y lo más participativo posible. Dentro de las experiencias que tenemos algunos panelistas que nos pueden hablar de sus experiencias en Canadá, en Georgia, en Kazajstán, en España. Vamos a hablar de nuestra experiencia acá en la Argentina, como lo desarrolla el panel. Y en esto de ser dinámicos, algunas de las preguntas que le hemos anticipado a los panelistas y queremos que nos transmitan este conocimiento de ello es el aporte principalmente de la participación ciudadana sobre la administración de justicia. Y si esta participación ciudadana se vincula exclusivamente a los juicios penales, si también alcanzan a otro tipo de juicios, como los juicios civiles o los juicios administrativos, donde el Estado es una de las contrapartes. Queremos también saber los desafíos que afrontan en las experiencias que transitan en sus países para la implementación del juicio por jurados, y siempre con esta óptica de la participación ciudadana. Y si esta experiencia nacional que ustedes tienen, si pueden ser observada por otros países del mundo. Nosotros, ustedes conocen, y acá también conocemos, pero bien vale la pena recordar, si bien vamos a hablar de la experiencia argentina, estamos insertos en la América Latina, que ha sido un espejo donde todavía se ve la cara y se refleja la cara de un sistema inquisitivo que nos cuesta ir desterrando, y este cambio de chip, de pasar al sistema acusatorio adversarial, no es solo un proceso oral, sino que a través, tenemos que llevarlo adelante con el proceso de la participación ciudadana, que son los juicios por jurado. Y por último, sobre estas observaciones que tienen, que van a hacer ustedes y que pueden verlo, cómo es su óptica sobre la expansión del juicio por jurados en el mundo, y siempre haciendo hincapié centralizado en la participación ciudadana. Bueno, la organización que tenemos va a comenzar la disertación Michael Johnston, que viene por el país del más norte de nuestro continente americano, que es Canadá. Así que, Michael, bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias. Oh, I guess I might have started speaking. Buenas tardes. It's a real pleasure to be here today, attending this conference by Zoom from Canada, where it's quite cold. I don't have yerba mate, as I see some of you sipping. I wish I could stay warm like that. Now, all that's to say, I'm here to talk about trial by jury in Canada, which is something that has been an integral part of the administration of criminal justice in Canada since long before Canada was even a country. Canada was a country as of 1867. That's when our country is said to have confederated itself. But it existed as a British colony, or a series of British colonies, starting in and around 1750 and 1751. We start to see colonies like Nova Scotia and New Brunswick trying criminal cases with the use of juries. And this is a function of the English system finding its way to North America, and English settlers wanting the form of justice that they were familiar with. So it is a transplant from England.
And from our perspective, that has always been an integral part of justice in North America, that not professional judges, but that lay people have the power to decide ultimately what happens to somebody. So the first question that we're asked with respect to this panel is precisely that: what is the nature of lay or popular justice in your country? So from our perspective, it has always been part of the criminal justice system, and until recently, homicides could only be tried by juries. They started to provide options by which people could elect to be tried by a professional judge, but that's the exception and not the norm. So very much we've had this for a very long period of time, almost accidentally, because it was just brought over. And then in 1982, when Canada adopted what we call our Charter of Rights and Freedoms, we implemented a right to the benefit of trial by a jury for people who are being tried for cases that are punishable by 5 years or more in jail. So it remains an essential part of the criminal justice system. One of the secondary questions that we have been asked to speak about is this just something relegated to criminal matters, or does it have some influence in other spheres? Canada has similarly, almost since its inception, enjoyed the right to civil trial by jury, and that has over the years been relegated to certain actions and certain quantums, but it is still a forum that's employed for civil matters. Now, similarly, I just last week finished a court-martial where a soldier was being tried, and the court-martial system also employs a jury-style system. In that case, it's 5 members of the military, but they employ the same approach. That is, a unanimous verdict is required to ultimately convict somebody. And finally, another example of where the jury is employed is for coroner's inquests. 5 members of the community come forward and have to render a verdict. But one of the things that they do differently from the criminal trials and similar to the civil trials is they employ a majority verdict. And that really relates to kind of the third component of the talk that I'm hoping to give, and I'm sure I'm already halfway through my time. But one of the challenges from our perspective, and I just want to make sure that this is the right question, in terms of the challenges faced to consolidate this institutional power, one of the challenges is defining exactly what the right to trial by jury includes. Because we all, when we say jury, that means different things to different people. Generally, it means a lay body of people that determine an outcome. But if we get a bit more philosophical, like the United States Supreme Court has on occasions like Thompson in Utah or Patton in the United States, or more recently in Ramos in Louisiana, we start to see some philosophical thinking about the necessary and essential ingredients of a 1,000-year-old institution. And the challenges in Canada have been to define precisely what are the procedural elements of trial by jury that have constitutional protection and which components don't. So from our perspective, recently, problematically, the right to have peremptory challenges was eliminated in the wake of an acquittal. And from our perspective, for those people who stand for liberty and stand for the people that get accused by the government, this has been a significant deprivation of a procedural protection that affords rights to any person who might wish to challenge the accusations of the government. So similar to that, we've had problems defining, for example, how many jurors is going to constitute the necessary number of jurors. Now, 12 is always the magic number from our perspective, but let's say in 1948 in Canada, they started to suggest that if you start the trial with 12 jurors and you get down to 10 jurors with the consent of both the Crown and the accused, in those situations, you can accept a unanimous verdict of 10 jurors. But from our perspective, that begins to already unravel some of the important elements of this procedural protection, because a unanimous verdict of 10 people is functionally the equivalent to a majority verdict of 10-2. And these are some of the challenges that I would suggest begin to present themselves when we invoke a right like the benefit of trial by jury, but don't define its inherent constituent elements.
one of the other challenges from our perspective is similarly, just in Canada, we have the right to unanimous jury, but that's not really, it's not stated anywhere. There's no piece of legislation that says juries must return unanimous verdicts. I know in the US, when they were first drafting the Constitution, John Adams wanted to put it right in there, and many of the founding fathers thought that, you know, the unanimous jury requirement is so indispensable to the trial by jury, it would almost be absurd to have to include that. But here we are many years later, and thankfully in the Ramos case, finally you had someone say, well, how could you have a jury that's not unanimous? But in Canada, we're perhaps seeing some challenges by failing to state exactly what we've guaranteed to people constitutionally. Recently, the Supreme Court of Canada, in a case called Chuhan, said that there's no constitutional statutory scheme that exists in terms of constitutional protection for trial by jury. So we have this thing, but its contours haven't yet been defined in terms of either the number, the form of decision that needs to be made, and even if peremptory challenges, which have for so long, from our perspective, since before 1305, were serving as protections for people to challenge the actions of the government, that's going to be an ongoing challenge. Finally, because I do want to address all of the questions in what little time I have that remains. One of the issues that's being asked is the participation of people, and is that a function of reviving or resuscitating the reputation of the judiciary? From our perspective, because this was inherited from our colonial past, I don't think anybody ever stopped and intentionally thought why they wanted to involve citizens. But the reality from our respectful perspective is that citizens are involved because power resides ultimately with citizens. Citizens elect the legislatures who pass the laws. And citizens who serve as jurors, if they can elect the people to pass the laws in Canada, those same citizens have the right to say, I'm not going to enforce a law that I think is unjust. So the involvement of lay people is more than just reviving the reputation of the judiciary. It's giving to people the power that is theirs. And from our perspective, the power of jury nullification, the idea that Thomas Jefferson talks about, that trial by jury is the only anchor yet devised by man by which a government could be held accountable to the principles of its constitution, is the reason why we continue to have lay and popular justice as an integral part of justice in our country. I'm not sure how much time I have remaining. If somebody can advise me, I feel like I've already exceeded 7 minutes. Estamos pasados en unos segundos, Michael, perfecto. Pero has Entonces dejado esos unos temas que muy interesantes tengo para que estemos atentos a las preguntas que van a salir del panel. Muy interesante tu última apreciación sobre que el poder reside en el pueblo, por eso es fundamental la participación de los ciudadanos. Bueno, ahora sería... I fundamentally believe that the ongoing efficacy of the jury finds much in you know, the great case that we all think about in terms of Bushell's case, and when we think about William Penn and functionally the power of the people to say what's right. We believe in having a conscionable society, not just one of law, if that makes sense. Muchas gracias. Ahora nos toca escuchar a Nikolai Kovalev con una gran experiencia que viene a transmitirnos, así que bueno, somos todos oídos. Rompió el hielo Michael, ahora Nikolai, te escuchamos. Buenas tardes. I guess you have another speaker. You have another speaker from Canada, but I'm not going to talk about Canada. I guess it's enough of information from my learned friend, Michael Johnson, my good friend and very experienced lawyer. Today, I'm going to talk about one of the countries that I study for my research. It's Russia, even though that you will hear about Georgia, which I also love, and you will hear from my another friend, Georgi Miladze, later on.
Why Russia? Russia, in many respects, has similar experience with jury trials as Argentina. Argentina and Russia, even though that they don't speak the same language, have similar, I would say, background, because first of all, two countries belong to the Roman or Roman Germanic civil law tradition, right? And secondly, Russia, as Argentina, went through some troubled times, including 70 years of dictatorship. In Argentina, maybe it was a shorter period, but still kind of similar experience. And in 1990s, Russia decided to revive a jury trial. It existed before the Bolsheviks came to power in 1917, and it existed for about 50 years or so, and it was pretty successful. However, Bolsheviks, because of that success, they decided to abolish it in order to introduce justice, which is dependent on the executive power. So one of the themes in the history of Russia and history of Russian jury trials since 1990s until now is the constant struggle of juries to remain their independence and impartiality from the government. And not only from the government, but from the media, from other sources. And as you probably familiar with some of the cases in the US is also struggling with the impartiality of juries. Media is the new source of influence on the jury. And so, but we're not talking about the United States, we're talking about Russia. So what happened when jurors are tampered or intimidated by the government officials, or maybe prosecutorial officials? Usually in the country, in a democratic country, jurors could testify in court and tell about their intimidation on them. And that would be, considered by the court, and the verdict could be set aside. However, for the long period of time in Russian law, there was a prohibition, or not a prohibition, but sort of a provision which did not allow jurors to testify in court and even provide statements regarding potential allegations of jury intimidation. And that was, usually what would happen, jurors would call or approach the defense lawyer saying that we were intimidated, we were tricked, we were misguided by the court or by the officials like secretaries of the court. And we reached a verdict that we regret about. So the Court of Appeal would not consider this as a legitimate testimony or statement, because jurors are not allowed to testify in court. And those allegations would be dismissed in every single case. So something happened in 2019 in case of Nikitin versus Russia. The European Court of Human Rights observed that the court should look in that area. However, they didn't provide a special, guidance to the courts, and there's a constant struggle right now between Russia and the European Court of Human Rights, because they say, well, your decision's not necessarily a precedent for our courts. And however, in the case of Aliyev, last year in July 2020, the Constitutional Court interpreted the provision which does not allow jurors to testify in court or
to be examined as witnesses. Actually, they interpreted it in such a way that from now on, courts are able to consider allegations of jury tampering. So what happened in Aliyev, that person was convicted by jury in Sverdlovsk region in 2018 for aiding and abetting in a murder case. And according to the defense, several jurors approached the defense team saying that secretaries of the court were present during deliberation. They entered the deliberation room and hurried the jury up to deliver a verdict because apparently the case was split. And in another case, another jury or another court delivered a guilty verdict. So that decision predetermined their decision. So they have to just deliver a guilty verdict because it's already decided by another jury. And they also provided them with some evidence which was not admitted in court. Some, I guess it was bullets and casing from the actual case, but it wasn't admitted. And there were other allegations, including a bailiff threatening one of the jurors that he would be dismissed if he didn't stop expressing opinions which contradicts the prosecution's case. Right, so it's basically, you are not the loyal, or you didn't believe in this story that the prosecution told you, that you should be dismissed and replaced by another alternate juror. So these allegations were provided, 1 minute, I guess, provided to the court of appeal, and the court of appeal dismissed those allegations because they were not obtained in a legitimate manner, because the jurors cannot testify about those allegations. So that's one of the problems, and I think maybe it's not a problem for the Argentinian jury, as maybe you have different problems, but I think it's fascinating that to see how after a very long period of time, Russian courts came to a realization that they have to change the approach, because otherwise it's just getting totally absurd that jurors don't have this ability to reach their verdict according to their conscience. Okay, so I'll stop at this point. I will be happy to answer any of your questions. Thank you. Muchas gracias, Nicolai. De tu exposición deja algunas preguntas que invitamos a los que nos están escuchando y mirando. Vaya empezando. Una que me queda flotando en el aire es la presión de los medios de comunicación social cuando hay algunos casos que conmueven por el delito. También los alentamos que ya vayan presentando las preguntas y le contamos que por ahí hacemos señas de 2 o de 1 a nuestros invitados porque tienen un tiempo de exposición y queremos hacerlo lo más dinámico posible para llegar al intercambio de ideas. Bueno, ahora es el turno de Hiroshi Fukurai, así nos va a hablar sobre una vasta experiencia. Creo que lo va a hacer sobre la expansión del juicio por jurados en el continente asiático, así que muchas gracias, Hiroshi, y te escuchamos. Okay, I hope you can see. Okay, muchas gracias por su invitación to este muy importante congreso. Mi capacidad de hablar español es muy limitada porque tengo que dar mi presentación en inglés.
So mi profundamente apología para mi presentación en inglés. Okay, so I have 7 minutes in making presentation. So I'm going to talk about the challenges that many countries in Asia faced, and namely Japan, China, Korea, and Taiwan. And just like Argentina, which went through the military dictatorship, and many of those countries went through the fascism, military dictatorship, or the leaders of the country disliked lay participation. So there are all kinds of challenges. So briefly, I'm going to talk about those challenges of each country, and also hopefully give some basic information about how those countries achieved in introducing the lay participation system. First of all, Japan. Japan used to have a jury system from 1928 to 1943. That's when the Japanese fascism was quite strong. And eventually, that led to the suspension of the jury system. So after the end of the Second World War, the many progressive Japanese lawyers, young students, and civil rights activists pushed the Japanese government to open up the possibility of reintroducing the jury system. But it took almost 80 years, close to 80 years, for the Japanese government to agree that lay participation is necessary. But unfortunately, this lay participation system, which was introduced 2009, was not the American style all-citizen jury system, but it was a mixed tribunal. Like the system that the Provincia de Córdoba introduced 2005. They had the 3 professional judges, they had the 6 lay judges. So that's a Japanese system. So still, many Japanese, progressive lawyers and civil rights activists pushing Japan to reintroduce the American style, the jury system. Korea went through the similar atrocities, which lasted until 1987. They went through horrendous military dictatorship. So it's only 30-some years. The Korean government began to introduce the democratic measures. So it took almost 20 years after Korea became the country with democratic ideals. 2008, they introduced the all-citizen jury system. And so instead of 12 members, they have like a 5, 7, and 9 jurors, depending upon the severity of the penalty. The size of the jury panel varied. So that's the Korean style after many years of military dictatorship. The People's Republic of China, they went through civil war. And they also Japanese, the colonial policies. And they became independent 1949. And 5 years later, 1954, they had a constitution. But the Mao, who is the leader of the Communist Party, disliked the lay participation. And despite the fact that the constitution had the provision of lay participation, but because of his disfavor of lay participation, it took almost exactly 50 years for the China to introduce the lay participation system called lay assessors. It's not the American style jury system. It's a 1 judge and 2 lay citizens, lay judges. And 3 years ago, they modified the system so that the only college graduate were eligible to serve. But 3 years ago, the new Lay Judge Act allowed the high school graduates to participate as lay judges. And they also introduced also a civil lay judge system at the same time. And so from 2018 to 2020, almost 20% of all civil cases in China, remember, China has 1.4 billion people living in that country, but 20% of all civil cases are being adjudicated by civil lay assessors. And they also introduced a grand jury system called the people's supervisors. And so those are randomly selected Chinese people are to actually to check the
the possible corruptions of the government officials. And so the China is kind of unique, introduced the grand jury system to monitor any collusions or corruptions among government officials. That was a key element of the Xi Jinping's the new democratic measures. As a result, and as you know, the China becoming more of a democratic state, despite all kinds of adversities. So by the end of last year, they lifted more than 800 million people out of poverty. So that's part of the democratizations, not only in the judicial areas, but also economic areas. Taiwan is the same way. They went through the tremendous challenges. They had the 4 decades of martial law. Can you imagine? 4 decades of martial law. It was lifted, so 1987. And finally, the current president, Tsai Ing-wen, became president, and she suggested the introduction of the American-style jury system. And Lay Judge Act just passed last year. And this system is a Japanese style mixed tribunal, 3 professional judges and 6 lay judges. It's going to start January 1st, 2023. And anyone 23 years old and over are allowed to participate in this. So this is a new system being introduced in Taiwan after many decades of the horrendous government policy and of the martial law. And lastly, I want to talk a little bit about the Japanese grand jury system. After many years of the fascism, Japanese government, with the support of the many progressive lawyers, as well as the young students, and as well as a compromise with the US occupying force immediately after the Second World War. Remember, Japan was occupied by the US and Allied forces after Japan declared complete surrender and the defeat of the Second World War. And this grand jury prosecution is quite unique because it checks the prosecutorial decision-making, which is quite unique system. No other country has introduced this system. So I'm in kind of mission to propagate about the importance of possible introduction of this prosecution review commission grand jury system, that the ordinary citizens actually oversee how the prosecutions make decision. Okay, those are kind of supervisory responsibility of the Japanese citizens in checking any abuse made by the prosecution. So, anyway, so it's 8 minutes. If you have any questions, and I'm happy to respond. Can I ask a question? Okay. How did they come up with the number 11 for the civil grand jury system? Well, this is a compromise. What happened? This was created in 1948. It was created out of a compromise between US-led Allied forces. They tried to put some citizen-led system to place a check over prosecution, because the prosecution had a tremendous power over citizens. Any citizens complain about the, say, government policy in 1930s and 1940s. They are being arrested, they're being tortured. Oftentimes they were actually being killed. Or they were actually tried in a secret tribunal. They've been tortured, they've been killed. And exactly that's what happened in many countries under military dictatorship. And I'm sure it happened in Argentina from 1970s, 1980s. So US wants to introduce the grand jury system, US style. Japan, that's 16 to 23 members. Japan resisted. So this was a compromise of the Japanese as well as the US negotiation. I was just interested in the number of 11 jurors rather than 12 or 6. I mean, we're always playing with those numbers, and I thought maybe there was some reason they chose 11. I'm not sure. It was simply a compromise. Okay, understood. Thank you. You're welcome. So it's nice to have a system of citizen supervision over prosecution, because prosecution has a tremendous power.
in any country. So this Japanese grand jury system is something that the maybe Argentina may be interested in looking into, hopefully sometime in the future. Thank you. Gracias a vos, Hiroshi. Es un gran tema esta de que los fiscales, más allá, comprendemos que un sistema de control, también podríamos decir que podría ser un sistema de información de los fiscales hacia la sociedad sobre la representación que ellos realizan en la sede penal. Un comentario al margen, les comento a los invitados, acá en la Argentina hay un estado, una provincia que se llama Córdoba, tiene implementado esto que es Hiroshi, el juicio con la participación de jueces profesionales y jurados. Bueno, ahora van a decir que están exportando esto al mundo, conociendo los amigos nacidos y que estudian en esa provincia de, bueno, me honra de ser natal de ahí. Bueno, ahora vamos a escuchar a Giorgi Melasde, nos va a hablar sobre ese país que irrumpió ahora hace pocos años en el mundo, que es Georgia, y bueno, queremos escuchar si hay similitudes con ese vecino país de Rusia o con semejantes presiones que nos contó Nicolai, y qué experiencias nos puedes contar de tu país. Well, first of all, many thanks to organizers for inviting me. I believe there are few countries for Georgians that we consider faraway countries, and Argentina is one of them. And I'm very pleased to be presenting to a community in your country. I will try to keep my presentation very short, and I decided to focus on a very general topic, I believe, but it will kind of give you an idea how we perceive jury trials in Georgia. So we like to speak, very long history of statehood, but when it comes to real business, which is the living memories, I think we wouldn't go farther than maybe 50 years. And the 50, 60 years from which half would be part of being Soviet Union, and the 30 years where we call ourselves an independent state. So this is, I think, where I would like to focus, because now it comes to my mind, working with students, that not many understand what it means to be in an independent state, what it means to be a citizen of a self-governing state. And that is a very important feeling, I guess it comes from practicing elections, practicing a law, and many other things maybe, but they're important things. And in my country, unfortunately, we're going from one crisis to another. Recent one is just brewing next door, which is the war between two neighboring countries right now, and there is another war which we are expecting between Ukraine and Russia, and our territories are occupied by Russia. So it's a very tense situation, which leads many young people to question whether they are really living in a state with the international recognition and some sense of stability. So when I am speaking of jury trials, I think first that comes to my mind is that idea of stability, that idea of ownership and self-governance, which is a very important nature that comes with the jury trial and with the participation of citizens in a trial. If we go a little bit far in the history, in the 19th century, when Georgia was part of Russia, Russian Empire, that time, Russia then introduced jury trials, but Georgia was a rare exception, which did not have that time this sort of court. And there are different explanations for that. Like some people would argue that it was due to a wild nature of the Georgian legal culture. And the others would, and the contemporary authors would argue that it was due to fears in the Russian Empire that the jury trials would provoke independent movement and would provoke
certain drive towards the independence, and in this bordering neighborhood with the Ottoman Turks, it was quite a dangerous experiment. So Georgia was left out, and only in a brief period of independence we had this luxury to have jury trial, but it was only for 2 years. So I think when we are speaking about jury trials, we are really speaking about very recent experiences. And we started this this travel, this adventure with something called the Rose Revolution, I think, which made Georgia famous, I believe, because I don't think many people knew about this country before that. And so the jury trials were part of the Rose Revolution, and it was one of the promises of the new government. But it still took a while. It still took 10 years until we got to actual trials in the courtrooms. And fortunately, we are having the jury trials right now. It is an American-style jury trials. We have 12 jurors, and the number can decrease, but there are of course limits to where it should stop to keep the functioning trial. We already had couple of well, not couple but not hundreds of trials, but around like 70 trial, counting the present ones that we are observing. We kept jury trials during the COVID, and we kept them non-stop, and there are different explanations why we did it. And me and Nikolai, we are actually we were working already finished work on this subject, and we found out that one of the reasons was that we had very few trials, so government did not take much risk by maintaining. And actually they I think even missed it when they were coming up with some anti-COVID measures, because it's not even mentioned in some of the strategy papers, which could be good luck for jury trials, because what we are observing for the past 7 years is the radical attack against this sort of practice, not only from politicians, but also from the large number of lawyers who disapprove this sort of reform. So I can argue that jury trial is a reform that is supported by very few lawyers in the country, very few practicing lawyers, in fact. So this is where we are, and I think if we are speaking about the jury trials in Georgia, first thing that comes to my mind is just really exercising the self-government in this newly created state, and I would call it a very successful experiment to the extent it goes, because we do not have, as I told you, many trials, and the number of crimes are limited, the number of crimes that fall under the jury trial law. So if there will be questions, I will be glad to answer them. I wasn't really following with the time, but I believe it's already finished. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ha sido, pero puntualísimo con el tiempo, así que gracias, y seguramente ya quienes te están escuchando están preparando algunas preguntas. Llamó la atención eso que a pesar del COVID hicieron los juicios y que tienen algunas limitantes sobre los delitos que van a ir a jurado. Bueno, ahora toca el turno de Mar Jimeno Bulnes. Ella nos va a hablar sobre la experiencia española. Así que bueno, Mar, un gusto y te escuchamos. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias a INEFIP por la invitación. Es un placer participar, y además participar en nuestro idioma común, en este caso, aunque quiero enviar también un saludo muy especial a nuestros compañeros del CRN, como Nikolai, Hiroshi, Giorgi, etc. Y quiero también agradecer a Aldana Romano la invitación que me ha formulado, y un placer intervenir en Argentina. Espero que en alguna ocasión podamos reunirnos. Bueno, yo inicio mi brevísima presentación, los 7 minutos que se me conceden, contestando ya la primera pregunta que se ha formulado desde el moderador, y es que España, diríamos, es una suerte de isla, diría, en Europa, porque prevé un modelo de jurado puro, de corte anglosajón, y no modelo de jurado mixto
o escabinado como gran parte de los países de nuestro entorno han derivado. Le hace Alemania, le hace Italia, le hace Francia, yo creo que Portugal ha sido el más reciente. Por eso que se ha quedado, yo diría, como una especie de isla España desde la asunción del jurado, del Tribunal del Jurado en nuestro país, a partir de esta ley, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, Ley 5/1995, que decimos indatada, porque yo creo que con las prisas del entonces ministro de Justicia Interior, Juan Alberto Belloc, que tenía un empeño personal en implantar el modelo de jurado anglosajón o jurado puro en nuestro país, pues se olvidó, como es costumbre en España, poner la fecha de la ley. La fecha de promulgación de la ley. España había tenido algún precedente anterior, por supuesto, exclusivamente relativo a delitos de imprenta, 1820. La más conocido, el precedente anterior más conocido había sido la ley del jurado de 1888, ya en el siglo XIX, denominada Ley Pacheco, porque fue su artífice en este caso. Y tenemos esta ley del jurado 5/1995. Le voy a pedir a Aldana si hace el favor de compartir la pantalla, la noticia de prensa, porque mi idea era utilizar esta noticia de un reciente juicio por jurado. E incluso la foto se puede ver, porque quizás para nuestros la foto de la sala. Este juicio de jurado se inició ayer, precisamente, ayer lunes 15 de noviembre, en Huelva, al sur de Andalucía, en la audiencia provincial de Huelva. La audiencia provincial es un tribunal de apelación, un tribunal de segunda instancia. En este caso, el jurado en España solamente tiene competencia penal, con lo cual doy respuesta a la segunda pregunta de nuestro moderador. No tenemos previsión de jurado en otro tipo de juicios que no sean penales, y además en este caso tampoco la competencia es absoluta, como ahora me referiré y contestaré a la tercera pregunta. Bien, en este caso es un caso por el asesinato de una joven de 26 años, profesora de instituto, procedía además de mi región, de Castilla y León, que se había desplazado a un pueblo de la provincia de Huelva para impartir enseñanza. Hay un único acusado, que es, si vemos la foto, si vemos, Aldana, la persona que tiene el chándal, que es además el único supuesto hoy por hoy con la legislación procesal penal española en que el jurado puede estar al lado de sus abogados, porque si no estaría en cualquier otro juicio penal en España, estaría en esa mesita y en esa silla que está ahí vacía, y que se utiliza en este caso para los testigos, peritos que declaran. Y bueno, pues en este caso los juicios por jurado en España son muy mediáticos como resultado, aquí sí que doy respuesta a la tercera pregunta, como resultado de la competencia especial que tiene el Tribunal de Jurado en España. En España no hablamos de juicio por jurado, la denominación es procedimiento ante el Tribunal del Jurado, y es un proceso especial. ¿Eso qué significa? Que no todos los delitos se enjuician por Tribunal del Jurado, y tampoco hay, como en el modelo del common law anglosajón, por ejemplo, en los países norte, el caso más conocido que todos conocemos, Estados Unidos, incluso creo que en México, no hay un derecho garantizado por la Constitución española a ser enjuiciado por un tribunal del jurado. El tribunal del jurado tiene una competencia para determinados delitos, y dentro de esos delitos el más, vamos a decir, el más utilizado y por eso el más mediático es el delito de homicidio en cualquiera de sus grados. En este caso, el Tribunal de Jurado en España, y doy respuesta también, no sé si ya la cuarta pregunta, no está compuesto ni por 12 ni por 10, sino por 9 jurados. España siempre tiene preferencia por el número impar en la composición de sus tribunales, presidido por un magistrado presidente, que es la persona que ven ahí al frente en la mesa, sin pantalla de protección COVID. Es un magistrado presidente de la sección penal de este tribunal de apelación, de esta audiencia provincial. En este caso, bueno, pues tiene un carácter muy mediático los juicios por jurado, y lo llamativo de este caso es que esta es la última foto que van a ver del juicio.
porque precisamente el magistrado presidente ha estimado la solicitud de restricción de publicidad para este juicio de jurado. Normalmente, en virtud de la Constitución española, artículo 24.2, el derecho a un proceso público significa que los medios de comunicación pueden acceder a la sala de vistas, léase televisión, radio, prensa, incluso los tribunales superiores de justicia que existen en cada región tienen habilitados unos gabinetes de prensa que son los que realizan la intermediación con los distintos medios de comunicación. Y bueno, pues aquí los 35 periodistas creo que habían solicitado acreditación para asistir a este juicio durante esta semana, que es la previsión de duración, pues se van a quedar con las ganas porque a partir de esta imagen se decretó la salida del público y de las cámaras de la sala de juicios, debido a una petición de la acusación particular ejercida por la víctima. Esto es una particularidad también del sistema procesal penal español, que la víctima puede ejercer la acusación, no solamente tenemos la acusación pública a cargo del Ministerio Fiscal, sino que la víctima, a la que se adhirieron las otras partes acusadoras, porque en España habitual muchas veces, y en este caso, por ejemplo, hay 3 partes acusadoras. Y la parte de la familia de la víctima, porque fue un asesinato, tenemos lo que se llama la acusación popular, que es otra forma de participación popular en la administración de justicia que se prevé en nuestra Constitución en el artículo 125, junto a la posibilidad de formar parte de un tribunal de jurado. Esta acusación popular la ejerce cualquier ciudadano que no sea la víctima del delito. Y en este caso es todavía más llamativo porque no lo ejerce una persona física, sino una persona jurídica, que es el gobierno regional de la comunidad, la Junta de Andalucía. Bueno, pues prever que este caso dure toda la semana. En España ahora está bien, desde hace muchos tiempos se viene practicando, se viene ejerciendo en la práctica lo que podemos decir un fenómeno de huida del jurado o restricción del jurado. ¿Por qué? Porque los juicios por jurado pues, son mucho más dilatados, duración toda la semana, más costosos, debido a que hay una un incremento del sistema acusatorio, sistema adversarial, porque el jurado no tiene acceso a lo que llamamos en España al sumario, al file, al expediente, sino que solamente conoce en virtud de la prueba que ahí se practica. El expediente solo va a ser conocido por el magistrado presidente, no por los 9 jurados. Bueno, pues se utilizan técnicas como calificar legalmente con otra calificación los hechos, para evitar que vaya jurado, incluso como falta, delitos leves, o bien se está potenciando mucho también la conformidad, el plea bargaining, en este caso, con lo cual los casos ni siquiera se nombra, se procede a selección de jurado, ni se nombra el tribunal de jurado y simplemente se llega a esta conformidad entre defensa y acusación. Es de prever que este caso, que declaren 40 personas entre testigos, peritos, etcétera, sí, perfecto, acabo en un minuto. La Fiscalía había solicitado 120, o sea que ya ha habido una restricción, y él prever que el viernes se inicie la deliberación del veredicto, que ofrece, con ello contesto otra pregunta, ofrece 2 particularidades en España. Primero, que no es por unanimidad, sino por mayoría, 7 votos, se necesitan 7 votos de jurados para un hecho que sea contrario al acusado, es decir, desfavorable al acusado, de culpabilidad, un voto de culpabilidad, o 5 para que sea inocente. Y la segunda característica es que sea motivado, razonado. Muy importante porque ello es un motivo que es otra particularidad de posible recurso ante un tribunal superior, ante un tribunal regional superior de justicia. Bueno, finalizo diciendo que a pesar de todo lo que los intentos en España, mis colegas son en concreto, la academia es muy crítica, la academia está con el jurado, con el tribunal de jurado, somos pocos los que trabajamos en España desde la academia. El tribunal del jurado a los prácticos tampoco les gusta, para empezar a los magistrados presidente, ni siquiera a muchos abogados, porque les obliga a cambiar las técnicas de la abogacía y de las estrategias, en este caso,
pues el jurado ahí pervive. Ha habido muchos intentos, su conversión en escabinado, jurado mixto, su intento de supresión, su intento de reforma de competencia, suprimiendo muchos de los delitos. Y lo último que puedo decir es que ahí sigue en la ley, hay un borrador ahora de ley procesal penal en España que fue aprobado en Consejo de Ministros en noviembre del 2020, que incluía un primer texto regular el jurado con alguna modificación de competencia, ¿sí?, con otros procedimientos, y entonces se derogaría esta ley de 1995, pero en el último texto que se conoce ha sido suprimido también el jurado, con lo cual seguimos con la ley de 1995. Esto es todo por el momento. Muchísimas gracias y mis disculpas por el exceso temporal. Gracias, Miguel Ángel. Yo no sé por qué nos pasa eso a los abogados, debe ser una formación internacional. Debe estar en los genes de las universidades. Bueno, algunos puntitos que dejó tu charla resultan muy interesantes. Primero me llamó la atención ahí de que después espero que lo comente, si bien dicen que adoptan un sistema clásico, el orden de la sala es igual que la Inquisición en cruz. Y después, qué grave, cómo me llama la atención la acusación popular, que es lo mismo que la acción popular para todo el sistema jurídico español, que lo trasladen al área penal. Tener 3 acusaciones para un imputado es realmente un gran desafío para la defensa. Bueno, ahora el turno de la localía a través de Mariana Bilinsky. Así que, bueno, Mariana, pasamos a escucharte y los sigo invitando a quienes están acá participando, que vayan preparando las preguntas. Ya tenemos ingresadas varias, así que, bueno, vamos, que sea contagioso y aprovechemos a nuestros panelistas. Mariana, adelante. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. En principio, agradecerles por la invitación y obviamente un honor estar en este panel internacional. Dentro de alguna de las preguntas tuyas disparadoras, quisiera como empezar a hablar de Argentina del desafío principal, que fue la implementación del juicio por jurados. Como muchos sabrán, está prevista en nuestra Constitución Nacional el juicio por jurado en 3 oportunidades desde 1853. Los constituyentes así lo quisieron y lo mantuvieron en las distintas reformas, pero al día de hoy no tenemos una ley nacional que regule el jurado en todo el país. Entonces, lo paradigmático fue que fueron las provincias las que impulsaron la implementación del juicio por jurado. Hoy en día contamos con 10 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires que tiene jurados, y esto fue avalado por nuestro Tribunal Superior. La Corte Suprema de Justicia avaló el procedimiento la iniciativa que tomaron las provincias en su implementación, además de reforzar que es una garantía constitucional ser juzgado por un jurado de manera obligatoria y para los crímenes y para los delitos más graves, en su versión inmotivada del veredicto. Como dije, como bien adelantó Miguel Ángel, Córdoba fue una de las primeras provincias que impulsó el sistema de juicio por jurado, lo hizo en su modelo escabinado y ha quedado siendo la única con ese modelo mixto, porque todas las provincias que le sucedieron, Neuquén, Buenos Aires y las demás provincias, lo han hecho con un sistema de modelo anglosajón, y hoy en día se caracteriza por ser la tendencia que tiene todo el país esperemos, hacia la implementación de la ley federal. Todas a grandes rasgos tienen características similares dentro de lo que es el sistema tradicional. Prevén, para los casos, como dije, de delitos graves, distintos tipos de exigencia, o varía en cuanto a la pena que solicite el Ministerio Público Fiscal, sea por la combinación del delito abstracto, sea por una nominación de delitos en particular, siempre de cierta gravedad. Prevén una audiencia de selección de jurado, sacando obviamente a la provincia de Córdoba, como dije, y tienen una tendencia hacia la unanimidad, que es lo que nosotros defendemos desde la Asociación de Juicio por Jurado como garantía en la toma de decisiones de jurado, y su versión inmotivada del veredicto.
Ahora bien, respondiendo a la pregunta, una de las preguntas, todas las legislaciones locales han tenido como fundamento la democratización de la justicia. Michael lo dijo al inicio de la charla, que lo que se busca es devolverle el poder al pueblo, incluir a la ciudadanía dentro del único poder que no tenía participación ciudadana, al igual que el sufragio sería un derecho del pueblo que tiene para la formación de la ley, ser miembro del jurado o participar dentro de la administración de justicia sería el derecho a aplicar la ley, ¿no? Con esta implementación de las instrucciones y esta relación que tienen con los jueces profesionales que les explican el derecho. Otro de los fundamentos que se han dado en Argentina para la implementación del jurado es buscar esta homogeneidad entre quienes son juzgados y quienes son castigados y los que imponen este castigo. Y con esto quiero destacar dos características fundamentales que resaltan a la Argentina, que es una, la previsión de un panel de 12 jurados, pero cuya integración exige 6 hombres y 6 mujeres. Esto se ha como superador en cuanto a la tradición anglosajona, y por otro lado está la integración intercultural. En Argentina tenemos provincias como Neuquén y Chaco con pueblos originarios, con lo cual cuando hay un acusado de un delito, se prevé la integración con pueblos originarios en la mitad, y hubo ya un caso en Neuquén muy paradigmático, en el que además de esta integración intercultural, se previó una traducción paralela en el idioma español y en el idioma de los pueblos originarios. Esto es muy característico de la Argentina, así que es como la novedad y característica de este sistema. Ahora bien, en cuanto a las oposiciones que tuvimos, fueron muchas, así que le doy como apoyo a Georgia y a Rusia que lo van a lograr en algún momento, porque siempre hubo como mucha oposición desde nuestro sistema para la implementación de jurados. Hoy en día se dieron más de 500 juicios, todos con una visión favorable, muy positiva en nuestro sistema. Se ha logrado que las decisiones judiciales que se hayan tomado tengan mayor aceptación social, se ha acercado de alguna manera a la ciudadanía a la justicia que tanto se ha criticado en nuestro país. Esta decisión colectiva, la decisión que tome el jurado como decisión colectiva, hoy en día está visto como un excelente determinador de los hechos que se juzgan, y debido a su carácter representativo actúa como una conciencia hacia la comunidad e incrementa la confianza de la sociedad en el sistema de justicia, en mi opinión. Como hasta ahora se hicieron brevemente como desde el INESIP, recientemente publicado investigaciones empíricas que dan cuenta de Neuquén y Buenos Aires, pero especialmente en Neuquén. Nos han dicho que, o sea, los estudios empíricos, que el jurado entiende, comprende la prueba, comprende el derecho, y que se ha, sin lugar a duda, reformado toda la administración de justicia. Y sin lugar a dudas este sistema ayuda a una implementación del sistema adversarial, en el que inevitablemente exige la perfección de los profesionales a un sistema con aplicación de nuevas destrezas, tanto en un sistema adversarial como las típicas de un sistema por jurado, ¿no? En lo que respecta a la selección de jurado, a la impartición de las instrucciones. Pero bueno, todo como desafío, con esto ya termino, como desafío al principio fue como, ¿qué hacemos con esta implementación? Hay que salir a capacitar, y hoy en día, ya con 10 años de experiencia en el modelo anglosajón, fue completamente favorable, los operadores se han capacitado y la experiencia ha sido muy positiva en cuanto a la implementación del juicio por jurado. No sé si me han quedado muchas cosas por decir, pero creo que ya estoy en término. Entonces me dirás, Miguel Ángel. Sí, estás justo en tiempo. Así con Giorgi también han sido los puntuales, ahí Hiroshi aplaude, también compartimos con eso, y bueno, de nuestro país queda mucha experiencia para compartir, pero están dentro de los módulos del Congreso. Así que bueno, recordar que va a haber un panel muy especial
la experiencia del jurado clásico en la Argentina, con su inicio acá en nuestra provincia vecina de Neuquén. Yo les hablo desde Río Negro, ¿no? Para todos los que nos están siguiendo en esta presentación. Bueno, en este momento, mientras vamos procesando las preguntas, a mí me queda por hacer así una especie de resumen. No han quedado muchas inquietudes, hemos circulado algunas preguntas entre nosotros por el chat, y algunas inquietudes internacionales, sobre todo las que contó Hiroshi. Hay un común denominador, yo lo observo así, más allá del título, participación popular, significa que, como lo planteó desde el inicio de esta charla Michael, desde Canadá, diciendo, a pesar de que tenemos un sistema que nos fue incorporado, un sistema inglés en las colonias, en esta federación canadiense, el principio de su historia, significa que el poder reside en el pueblo. Y un poco con lo que recién culminó Mariana cuando nos transmitió, que es devolverle al pueblo su participación. Vota para presidente, digamos, para los poderes ejecutivos, vota para los cuerpos colegiados, como Consejo Deliberante, legislaturas, los congresos federales, pero los jueces no tienen una selección directa por parte del pueblo, sino totalmente indirecta, y bueno, acá es cuando se democratiza la justicia con la participación de los jurados populares. Algo que también llama la atención en esta común denominador es que el sistema por jurados se ajusta, digamos, en un contexto internacional, a los juicios penales. Hay, más allá a nivel sajón, digamos, anglosajón, los países del norte, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, que aceptan, sí, cualquier tipo de juicio, que incluyen los juicios civiles. El resto de los países tiene una centralidad en los juicios penales. Creo que ahí tenemos también, si no está, ¿por qué estar excluida esta participación ciudadana en los juicios de naturaleza civil? O también, como planteamos al inicio de la conferencia, aquellas cuestiones que también participe el Estado en lo que se da medida un proceso administrativo. De alguna de las preguntas que nos fueron llegando, vemos con alerta la alta participación que tienen los medios de comunicación. Fue una cuestión que dijeron algunos de los panelistas, que nos llamó la atención, y después los comentarios de Nicolai sobre una potencia como es Rusia, que nos comentó que se impide o se ejerce presión sobre los jurados que están deliberando. Imaginemos, en causas penales, imaginemos ustedes en alguna causa de un contexto civil, en una acción colectiva, popular, que se esté dirimiendo en un juicio por jurado, semejante inserción del partido de gobierno o de funcionarios de gobierno, de una actividad de un poder ejecutivo sobre el poder judicial, porque en esto tenemos que también reflexionar. El poder judicial, en el momento en que hay jurados y que vienen a ser juezas y jueces que no son abogados, forman el poder judicial, y cualquier injerencia en ese tribunal, en su deliberación o mientras dure el juicio, es una injerencia hacia uno de los poderes independientes que tiene el Estado. Lo que también, para cerrar esta primera parte de hacer un resumen de las ideas, fue algunos comentarios que hizo Hiroshi. El primero, y que ha traído muchas preguntas, Hiroshi, entonces te pido que vayas preparándote porque hay dos preguntas importantes. Una, llamó la atención esta supervisión, que dijiste que es como un gran jurado en China, sobre observar si existe corrupción en los funcionarios. Una cuestión que a mí me quedó la duda, si está hablando, ¿quiénes son esos funcionarios? Si son los fiscales. Y luego de Japón, que también resultó interesante, es el control que hacen sobre
la actividad que desarrollan los fiscales. En un momento dijiste porque tuvieron mucho poder. Bueno, creo que el momento en que manejan la acción penal en el proceso de un juicio son muy importantes. En la región latinoamericana, un país como Chile, el jefe de los fiscales tiene que ir al Congreso a rendir cuentas de lo que hizo el año anterior y lo que va a proponer en el año que está rindiendo su informe delante de los representantes del pueblo. Right. Quizás con este comentario sea un poco la punta para comenzar contigo, Hiroshi, en esta devolución de preguntas. Okay, thank you, Miguel. Great question. My response to your great question is the fact that if you look at the decision making by the prosecutors, they have the power to indict people. But if you think the reverse side of the power, the prosecutors also have a power not to indict people. And if you look at the decision making made by the prosecutors, people that the prosecutors refuse to indict, especially in the case of Japan, tend to be people, those people are either high-ranking politicians, those are high-ranking government bureaucrats, and also the people with extreme wealth, including we call the economic elites, those people who own multiple corporations. And so those are the people that prosecutors are reluctant to prosecute or reluctant to issue indictment. So what the Japanese grand jury, this PRC, does is to examine the cases in which prosecutors refuse to indict. In other way of saying, those 11 people randomly chosen from the community will examine, upon request by the citizens, the authenticity of the prosecutorial non-indictment decision, right? And so since 2009, this PRC, the Japanese grand jury, now has the power to reverse the prosecutorial non-indictment decision and then forward with the prosecution. And there are a number of cases for the past 10 years. Like, for example, everyone have heard the Fukushima nuclear plant explosion, right? And the millions of people have to flee Fukushima to other regions. And through the investigations that the prosecutors refused to indict the company that operated the Fukushima nuclear power plant. So prosecutors issued non-indictment decision. And then the citizen raised the issue that the no-indictment decision should be reviewed. So this PRC, after reviewing all the evidence, decided to reverse the no-indictment and then forward with the prosecution. So those three people, the top CEOs of the Tokyo Electric Power Company, was put on trial. Unfortunately, from the victim's point of view, the professional judges decided they were not guilty. But nonetheless, the PRC, this Japanese grand jury, has the power to evaluate the decisions made by prosecution and can reverse their no-indictment decision. So that's tremendous power. So that's how it operates. Muchas gracias, Hiroshi. Ahora vamos a continuar con las preguntas. Voy a aprovechar y ya se las vamos a dirigir a Mar. Hay dos. Una de ellas es ¿cómo es la motivación de la sentencia de juicio por jurado en España? Y cómo se compatibiliza la motivación de la sentencia con la implementación de un sistema que dice ser puro o anglosajón. Mar, estás silenciada.
Perdón, había apagado el micrófono para que no se oigan los ruidos. Muy buena pregunta, es la gran cuestión, y la gran crítica, una de las críticas que se hace al sistema español porque le aleja del modelo de jurado anglosajón o modelo puro. Ha habido muchas cuestiones porque, claro, efectivamente, quien defendió que el veredicto fuera razonado o motivado, como exige la ley española, se apoyaba en un artículo de nuestra Constitución, el 120, que exige que las resoluciones judiciales sean motivadas. Yo creo que no ha sido, personalmente creo que no ha sido acertada esta interpretación, porque una cosa es el veredicto y otra cosa es la sentencia que elabora el magistrado presidente. Es decir, que lo que debe motivarse conforme la Constitución es la sentencia, pero no el veredicto. El caso es que, bueno, pues en su día se previno este requisito y puedo decir que gran parte de los recursos, yo creo que ya menos, pero desde luego en los inicios de aplicación de la ley del jurado española, gran parte de los recursos tuvieron lugar por este motivo de falta de motivación del veredicto, porque además se exige motivar no de forma general, sino motivar cada uno de los hechos que se consideran probados o no en el acta del objeto del veredicto. Con lo cual, pues pensemos que son 9 ciudadanos legos que no conocen el derecho y a los que les va a ser muchas veces difícil llegar a una motivación. Ha habido incluso teorías sobre el grado de motivación. ¿Qué se entiende por una motivación suficiente? El Tribunal Supremo, nuestro Tribunal Supremo, elaboró teorías minimalistas con una mínima explicación sucinta a unas teorías más rigoristas o exigiendo. Desde luego, si alguien tiene interés, yo recuerdo, hice un trabajo en su día sobre el veredicto. Hoy mismo me acaban de enviar un colega que veremos, espero, en Lisboa, todo un libro sobre el veredicto del jurado español, porque ciertamente es muy singular. No sé si he respondido a la pregunta, no me acuerdo si había una segunda parte o una primera, el porqué de la motivación o cómo se llegaba a la motivación. Sí, No te la vinculo con otra que tenía sí. un comentario desde nuestra experiencia. Dice, si tienen en cuenta la experiencia argentina, si ustedes en el futuro piensan que el jurado español puede rendir veredictos sin esa exigencia de motivación. Bueno, habría que reformar la ley. Lo mismo que se reforma para, digamos, retirar de la competencia algunos delitos, proponer otros en su lugar, que esto sí que ha sido propuesto. Hasta donde yo sé y hasta la fecha no ha habido ninguna propuesta de suprimir este requisito, a pesar, ya digo, de que en la práctica bueno, pues ha causado gran número de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia, que se dice de apelación, pero en realidad son recursos de casación, porque es un motivo tasado, la falta de motivación del veredicto. Ha habido mucha problemática. Es verdad que en los últimos años ya no, yo creo que ya se ha pacificado la cuestión y ya no son tantos los recursos, pero ya digo, hasta donde yo sé no hay idea o propuesta, ni he oído ninguna sugerencia de suprimir este requisito de nuestra legislación, ni tampoco convertir el veredicto en mayoría en veredicto unánime. Ha habido propuestas o ideas, ya digo, sobre todo de modificación de los delitos competencia del Tribunal del Jurado, pero no en relación con el veredicto no recuerdo ninguna propuesta del eje ferenda o legislativa en este sentido. Yo creo que incluso hay quien está orgulloso de que esto nos singulariza, ¿no? a España o el sistema español y nos diferencia pues, del sistema americano, del sistema británico, del sistema americano que luego habría que ver cuántos juicios llegan a jurado, un 5%, 95%, quiero decir que estamos hablando, y yo estoy escuchando a mis compañeros sobre la participación popular, etcétera, etcétera,
y luego en la práctica es otra cosa. De que un 95% de casos en Estados Unidos, y puedo decirlo porque hice en su día una vez un estudio al respecto, de un poco sobre los diferentes sistemas y procesos penales en el common law y el civil law, y con las estadísticas actuales la conformidad se está aplicando casi, diría, no sé, me corrijan los compañeros en Estados Unidos, pero casi 90 o 95 por caso, o sea que ¿cuántos casos llegan a jurado? No sé en Argentina, por ejemplo, cómo opera la institución de la conformidad. A nivel federal, a nivel federal no tenemos juicio por jurado, después de cada provincia tiene, sí. de las 10 provincias, 11 estados 11 ya, locales, ¿no? 11 he oído. Ahí haremos nuestros estudios. Ahora hay un par de preguntas que miren ustedes, van a ver que, por ejemplo, esta se la voy a dirigir a Nicolai, cuando habla de la situación que atravesan los miembros de un jurado en Rusia, dice, hay alguien que pregunta, ¿qué hace el sistema de justicia frente a esas amenazas recibidas? Nicolai. The system, speaking of the Russian examples that I provided, I'm not sure if you can clarify the question. What do you mean by this system? Yo podría leerte como el sistema penal. ¿Qué hace la justicia penal, digamos, algún fiscal frente a una situación como esa? Situation of the intimidation, yes, or tampering? Well, it depends on the involvement of the prosecutors. In Canada, we had cases involving prosecutors who are attempted to tamper the jury. They sent police officers to talk to potential jurors and investigated how the community feels about, certain questions like euthanasia, for example, in a case of Lombard, forgot the name. Latimer, exactly. Thank you, Michael. Yeah, so similarly speaking, in Russia, if the prosecutor is involved in such a case as a perpetrator, obviously he would do nothing, or she would do nothing. I personally met several lawyers in Russia who complained about prosecutors being involved in trying to influence the jurors, right? However, I mean, if it's the prosecutor who is not involved, it's a different story. Maybe they can send a message or order the police to stop jury tampering. But it's just a question of, in those high-profile cases where prosecutors are involved, obviously they are not interested in investigating these allegations, right? So I'm not sure if I answered your question, but in most of those cases where we know that either the court or somebody else is involved in jury tampering and they belong to the government, prosecutors are aware of this, and either they are involved as a party in such cases, or they just turn the blind eye to those cases. Una pregunta para Michael, ahí que no está dirigida a nadie, entonces se me ocurre porque está pensada hacia aquellos expositores que ya tienen una gimnasia por los juicios por jurado, toda una tradición histórica. Preguntan si creen que el juicio por jurado en los países latinoamericanos ayudaría a fortalecer la democracia en la región y a luchar contra la corrupción. Michael. Absolutely. From my perspective, the involvement of citizens
includes many of the great things that de Tocqueville talked about when he was talking about democracy in America, that by bringing individuals in and helping them to determine ultimately what should happen in terms of a person's liberty, not only are you giving the person on trial the important guarantees that the people that are coming have no actual involvement in the outcome beyond, doing what they say they're going to do, but it also kind of gives those people who become involved a better understanding of how laws are applied in our society. There's so many people that don't really know anything about the law beyond what the newspapers tell them about. So by bringing those people into the courtroom and empowering them to make decisions that have significant consequential implications on people and in society, you're making people a bigger part of their community. And then they'll go and tell other people, hey, these are how these things work, and maybe you should also be involved. I very much personally believe what Justice Brandeis, a US Supreme Court justice, said when he said that the highest political office is that of a private citizen. We need to stop thinking about power and the efficacy of our governments and our countries being responsible just on the people that we elect. Because ultimately it's about the citizens, it's about the people. So the more we involve people, I believe that the more our countries are going to prosper across the board. I'd love to see the International Criminal Court start to implement the right to trial by jury. I'd like to see the United Nations declare the right to trial by jury and popular justice to be an international human right, but maybe we're long off from that. But that's my position, respectfully. Gracias, Michael. Y le queríamos consultar a Georgie. Él habló que en su país hay determinados delitos que llegan a juicio. La pregunta es si los funcionarios públicos, cuando cometen algún delito en ejercicio de su función, son llevados a un juicio con jurados. Y de ser así, ¿qué resultado han tenido? Well, thank you. Yes, thank you. I believe we do not have those crimes under jury trial. We have more kind of severe crimes, which is like different kind of murders and abuses, like domestic crimes. And we also have crimes that are never get investigated. I mean, they actually, some cases, they never occur at all. So unfortunately, we don't have those that you mentioned, because at some point we had them between 2011 and 2013. And there was an expectation within new government that the public officials of the older government would be prosecuted easier through jury trials on corruption charges, but it appeared that it didn't function that smoothly, because like citizens are much more delicate when they are investigating the case, and tend to be less political when they are assessing this or that crime, despite the fact who is brought before the court. Is it a media person or non-media person? And so it was really difficult to manipulate, I believe. So now we do not have those. And on your previous question, I would definitely support to have more jury trial on the questions like corruption, because corruption, my experience with the corruption is that it is a very difficult crime to define, and there are different definitions of corruption, and different actions are understood as being a corrupt practice, but government can manipulate with that a lot, and you usually have lots of manipulation going in the prosecutor's office. So when you have jury trials, they have this ability to judge the facts of the case depending on the wider understanding and agreement in the society of how they perceive this or that action. And that is probably one effective tool in creating a strong barrier for anybody who wants to get engaged in this sort of action.
Me das pie para que le traslade también la misma inquietud a Mariana. Mariana, el día de mañana que el gobierno, digamos, el Estado federal adopte una política de llevar adelante y sancione la correspondiente ley de juicios por jurado, ¿qué opinión tenés de incluir que se juzguen a los funcionarios públicos? Por el delito que sea, digamos, no hace falta, como tiene muchas provincias, un límite de la pena, digamos, un piso de la pena, sino cualquier funcionario público que cometa un delito será juzgado por un jurado. Sí, sí, yo creo que eso es uno de los impedimentos por los cuales no se prevé en el jurado a nivel federal, digamos. Justamente quienes detentan el poder hoy en día, o los jueces profesionales, fue como la resistencia, se resisten a que haya administración de justicia en los casos federales porque quieren mantener y concentrado su poder y juzgar fielmente ellos a los funcionarios, con lo cual me parece que la única solución es dotar de participación ciudadana a esos casos, que los funcionarios sean juzgados por jurados en todos los delitos, o sea, siendo funcionarios, sea cualquier delito que hayan cometido, debería ser obligatorio el sistema de administración de justicia por jurados. Eso sin lugar a duda, y creo fervientemente que fue y es la oposición principal por la cual no se implementa a nivel federal. En mi caso particular trabajo en la justicia federal y es muy lejano por todos los beneficios que contrae la administración de justicia, esta implementación de juicios orales, hablar en un idioma llano y todos los beneficios que trae la administración de justicia con jurados que se implementen en los casos federales. Pero bueno, seguiremos luchando para que así sea. Bien, algunos comentarios. El Código Procesal de mi provincia, Río Negro, tenía que todos los funcionarios públicos iban a juicio por jurado. Bueno, fue quitado. Lo mismo que algunos casos en que hubiese población aborigen, un tribunal especial, también. No así el de Neuquén, que sí lo permite, como dijiste en tu exposición, y también la provincia de Chaco. Mar, ¿querías hacer algún comentario? Sí, levantaste la mano. Simplemente al hilo de la pregunta de los delitos cometidos por funcionarios públicos, pues decir que precisamente en España es uno de los delitos de competencia del Tribunal del Jurado, de ámbito nacional, estatal, todos los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Y ha habido condenas de grandes políticos en España. Quizás alguno de mis colegas hoy presentes en esta mesa recuerden que yo presenté precisamente en un congreso de la Law and Society Association, un encuentro anual, un caso, el denominado caso Gürtel, en el que se condenó al presidente del gobierno regional de Valencia, de la Generalitat Valenciana, por un tribunal del jurado, por un delito de cohecho cometido en el ejercicio de su cargo. Ciertamente yo, por ejemplo, que escribí un trabajo al respecto, era a veces un poco crítica, pero no por el hecho de condena político y su enjuiciamiento por un tribunal jurado, sino precisamente por la dificultad de un jurado lego, derecho, conocer de un delito tan específico y tan complicado jurídicamente como son muchos de estos delitos cometidos por funcionarios públicos. A mí, como jurista, a veces se me hace difícil entender lo que es un cohecho pasivo y propio, que fue la condena, en este caso, a Federico Camps, creo que recordar que se llamaba. Pues me puedo imaginar a un ciudadano de la calle, ¿no? Quizás a lo mejor habría que proveer algún tipo de auxilio, no sé, o de interpretación, porque hay cuestiones jurídicas muy complejas, sobre todo en el caso español, que exige la motivación del veredicto, en la línea que comentábamos, ¿no? Bien, era solo mi apunte. Gracias, Miguel Ángel. Por eso. Mariana, y hay también una pregunta que te preguntaban, querían ampliar, en tu opinión, sobre el juicio funcionario, tu opinión de llevar los delitos de lesa humanidad a jurado. Sí, no, yo tenía una pregunta para Mar en relación a lo que venía diciendo, si se habían hecho algunos estudios empíricos en España
que, como para denotar si el jurado comprendía o si se han hecho investigaciones al respecto, además de la tuya, obviamente, que denoten que no han comprendido cierto tipo de delitos en particular. Esa era mi pregunta, pero al hilo de lo que venías diciendo. Bien, bueno, la mía era desde una perspectiva jurídica, no tanto sociológica o empírica, era un estudio más jurídico. Yo pienso que esos estudios se han hecho a través precisamente de los recursos, por falta de motivación del veredicto, porque muchas veces ha sido imposible la falta de motivación precisamente porque no se comprendía. Sería una suerte de estudio. Hasta donde yo sé, no se ha hecho y la verdad es que sería muy interesante, sería un trabajo muy interesante, pero quizás no hacer por nosotros los juristas, sino por los sociólogos. En España había un sociólogo muy reputado, que era Juan José Toaria, que hizo muchos estudios empíricos en materia de jurados, sobre todo en los primeros años, cuando se implantó la ley, etcétera, sobre, pues desde la opinión, la credibilidad del jurado cara a la población, etcétera, etcétera. Pero hasta donde yo sé, yo creo que este hombre ya es mayor, ya se ha jubilado, y hasta donde yo sé no hay muchos estudios. Ya digo que en España el jurado es un tema de estudio muy minoritario en la academia, en alguna medida. Desde luego, desde la perspectiva jurídica, somos muy pocos los que trabajamos en jurado, y desde la perspectiva sociológica, pues tampoco existe grandes, yo no conozco, pero sería una cuestión muy interesante porque yo pienso que es uno de los problemas que puede estar presente, sobre todo en delitos, ya digo, complejos jurídicamente, como puedan ser estos delitos cometidos por funcionarios públicos. Michael. Michael, levantaste la mano. I just wanted to put up my hand to touch on one of the things that my friend was saying, and that's just particularly in terms of who might want a jury. And at least from my perspective, and I'm probably in the minority in saying that, one of the people that are most to blame for a dwindling trial by jury system is the lawyers themselves. And I hate to be critical of my own profession, but people want to make money in this profession. And so you can run a lot more trials a lot quicker without using a jury, because the procedural protections that takes more time to ensure that you get a fair verdict. Like, I just ran a court martial last week that would have been a 2-day trial, but it took 2 weeks. From my perspective, I had to do that to ensure that we had the fair due processes afforded to my client, and he was found not guilty. So I think that's one of the great challenges, that a lot of lawyers don't want this because they can't make as much money as they otherwise would. But we have to, if we're talking about justice, let's think about the ideal. And I can't ever believe that a professional judge has more skin in the game than citizens who have to live and die by their own decisions in the community, from my respectful perspective. Gracias por compartir tu opinión, Mucho gusto. Michael. Nicolai, por tu formación hay una pregunta que me resulta interesante presentarte. Nos piden, en función de los comentarios que hicieron, si los sistemas por jurados, hay una pertenencia, digamos, si se permite la intervención de grupos vulnerables o reconociendo la diversidad en su integración. ¿Qué experiencia tienen a nivel internacional? Que nos puedan comentar. I guess maybe it's lost in translation, but vulnerable groups, what are you referring to? Special, people with special needs, or individuals with certain inabilities? I need some clarification. Puede ser. Te la voy a leer textualmente. En los sistemas legales de jurados cuentan con intervención en los jurados de ciudadanos en razón de su pertenencia en algún grupo vulnerable. Por ejemplo, pueden ser aborigen, comunidades
sobre su preferencia sexual, sobre alguna discapacidad física, y amplía la pregunta, o reconociendo la diversidad en su integración, y creo que apunta a si, por ejemplo, acá en la Argentina tenemos ahora jurados que tienen que ser 6 varones y 6 mujeres. ¿Qué sucede, por ejemplo, con aquellas personas que son trans? Yes, I understand now the question. So the question is about diversity and gender identity. Well, maybe you don't know, but there is a law. Well, I guess there are two ways to answer the question. First of all, there are no recognition of LGBT alternative genders or pronouns in Russia, right? So it's only male or female, even though that, you know, you can change your gender from one gender to another. In this sense, there's no kind of requirement for 50-50 diversity on the jury, as in some states in Argentina and Russia, or any other state, actually. Even if, take a look at Canada, where we also kind of facing these issues right now on legal battles in courts, there's no requirement that it should be representative proportionally to the population. In fact, we have all-female juries, and the Supreme Court found that it's totally legitimate. Or if it's all-male jury, that will be totally legitimate. With the current legislation, which is in place, and maybe Michael can, talk about experiences, his experience in court after Chauhan decision. Judges received the ability to stand aside some of the jurors in order to maybe to diversify the jury. I'm not sure to what extent they use these powers in practice. However, there is a kind of an opportunity, but it's a discretionary power of the judge. There's no requirement in the legislation to implement that diversity, so to speak. And same thing, can be also in relation to Aboriginal or indigenous population. We have in certain cases where indigenous accused ask for more representation of the indigenous juries, but as the Supreme Court stated in their decision of R.V. Kokopenas, there's no such requirement according to the Constitution, according to our charter, that indigenous people should be represented to a certain degree. Like there should be a certain number of indigenous jurors on the panel. So there's no clear kind of guidance, as in Argentina you have very, very clear guidance, clear requirements. I am not aware of any country besides Argentina which would have such rigid rules. I'm not sure if I can add to that at all. Gracias, Nicolai. Michael, sorry. I just wanted to briefly say, okay, as my one moment, please. Oh, seguro. Hiroshi y Georgie habían levantado la mano. Ah, discúlpame. Después vos. Hiroshi, te escuchamos. Así funciona mejor, creo. No. Organización. I think George is first. George, go ahead. Okay, Georgie. Georgie, you're muted. I'm sorry, it's very late here, and I think I cannot concentrate. So
I just wanted to follow up with Michael's comment on lawyers and their attitudes, and he had very good comment on a payment issue. But I think there is some internal resistance and hatred in certain groups of lawyers towards the system, towards the losing the power, and that has to be also understood as a factor, I believe, when one is implementing the reform, because it's especially for young students who will be learning about this issue, it will be really, I mean, a surprise how some professors might be very antagonistic towards the institution. And we had, and we still have, many professors who would even refuse to teach about jury trials, and they would just blankly say, I do not believe in this system. And so for a student, it's a kind of shock, you know, because it's in the law, it is there. What do you mean by not believing in it? But it is true, there is such a thing, this emotion, and it can be many different, reasons behind it. So I was just going to add that it should not confuse a beginner and a young lawyer when you meet such an attitude. Thank you. Muchas gracias a vos, Georgie. Hiroshi, ahora sí, tu turno. Gracias. I just want to add to what Nikolai's excellent response to the, say, diversity of the jury. And I did extensive study about the people's perceptions of what's fair and what's legitimate based on the contextuality of the jury. So I found over and over the racially diverse jury, or a sexually diverse jury, or a genderly diverse jury are more likely to be perceived as legitimate, even more, much fairer than, say, monoracial or monogender or monosex jury. And it's been proven. And diversity of the jury has been used historically. If you look at about 2,000 years ago, in Roman Empire and Roman peripheries, they used a system called the recuperatores. Maybe my pronunciation is not very good because I don't speak Italian, but recuperatores is the system that has been adopted in the Roman peripheries, the regions which had been under the Roman rule, and that allowed the participation of the local people along with the Roman citizens. So you have a mixed citizenship in adjudicating the conflict resolution. And the same thing happened in 12th century and 13th century England. For in the system of the jury de mediate lingue, that's in Latin, means a jury of half cultures. For in the Jewish people being accused of crime, then the jury trial would be being composed of 6 Jewish jurors and the 6 non-Jewish jurors. So, and the same system had adopted in northeastern regions in the United States until the end of the 19th century. So the use of the jurado indígena in Argentina is quite historical. At the same time, it has its historical precedence. And I wish we have the same system here in the United States. Like right now, we have 2 trials. The Kyle Rittenhouse, the white, self-declared white suprematist, killed people who participated in the Black Lives Matter demonstration, democratic demonstration. And he's now being tried by the jury, which include only 1 Black. And the 3 people who murdered Ahmaud Arbery in Florida. And Ahmaud Arbery was African-American, killed by 3 white people. The jury trial included the 1 Black juror. So I wish we have this racially diverse jury, like the ones you have, like a jurado indígena, adopted here in the United States, so that at least we have representation of people from different racial groups.
So Argentina is far ahead in a democracy, in its articulation, in the judicial decision-making system, I believe. Gracias, Hiroshi. Y para que los quienes le interese el tema, Hiroshi tiene una nota sobre el tema publicada junto a Andrés Harfuch. Bueno, Michael, comenzaste el panel y no te queda otra que cerrarlo con esta participación que vas a tener sobre la última pregunta. Y I know. desde ya- Two things. I just wanted to pick up on one of the comments that Nikolai had made, but then also to pick up on something that Hiroshi con todo gusto. just commented on. And particularly, I agree that the strength and diversity of a jury is one of its important components, because we want society to not only be sure that justice was done, but you want that appearance of justice. But it's sometimes hard too to just kind of look at a jury and say, well, there's enough people, so clearly it's representative, because for me, I don't know what that means, particularly being half Colombian and half Canadian with a Scottish surname. People would think I was just another white person on the jury. Or I think about the O.J. Simpson trial, where everybody kind of called into question the veracity of that verdict because there were so many black people on the jury and accused Johnny Cochran of just playing the race card. So, I mean, there's a host of different intricate issues, but I agree we should make sure ultimately that whoever is speaking on behalf of the community and expressing their conscience, the community can see themselves there. That's what ultimately I think is important in popular justice. And just if I could quickly pick up on what my friend Nikolai was saying, in Canada, they're confused. They don't know what they're doing, I would say respectfully, because we got rid of the peremptory challenge. And then in Chuhan, they functionally said that the new kind of stand-aside power that the judge has can be used if people harbor a residual prejudice or partiality after the challenge for cause process, which is exactly what peremptory challenges used to do, or it used to serve at least that as a partial function. But what's confusing is that the Supreme Court specifically said it follows that we respectfully reject our colleague's suggestion that trial judges use this power to achieve or promote jury diversity. And that's kind of the majority decision in Chuhan, Justice Moldaver, Justice Wagner, and Justice Brown. So right now, I think people are going to be guessing in Canada for the next little while exactly how we're supposed to achieve better jury diversity, because the tools that Parliament implemented have now been dictated by the Supreme Court to not be able to fulfill what they were supposed to do. So it's going to be an interesting period, at least here in Canada, trying to achieve more representative juries. Thank you. Bueno, muchísimas gracias por tus opiniones, que son muy valiosas, no solo en tu boca, sino en lo que representa por este sistema que lleva tanto tiempo de implementación. Bueno, ya hemos llegado al tiempo de la conferencia, vamos a ir cerrando. Primero, agradecerle su participación, también agradecerle a los técnicos que han hecho posible este contacto, a las traductoras, porque estamos en dos canales, lo estamos escuchando en inglés y en español, y también a todos los que hicieron, sí, Hiroshi aplaude y compartimos aplausos. Y de mi parte también agradecerle la invitación. Tiene pinta que nos quedamos cortos, pero no es así, porque este congreso sigue. Mañana les adelantamos que a las 14:30 vienen las exposiciones sobre la audiencia de Boidir, y a las 14:30 horas de Argentina, y a las 17 el panel sobre, nos van a comentar la gran experiencia del juicio por jurados clásico en un estado de la Argentina, que es Neuquén, así que están todos invitados y serán muy bienvenidos. Desde ya le reiteramos muchas gracias por su sesión, por su paciencia. Hay algunas preguntas que lamentamos no haberlas podido trasladarlas a los participantes, y bueno, estas son las ventajas y desventajas que nos generan los congresos, y seguramente los veremos a todos muy pronto. Que tengan una buena jornada en la ciudad donde estén, y reciban nuestros cordiales saludos por parte del INESIP y sus organizadores. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias y buenas noches. Un placer. A todos. Dios los bendiga. Buenas noches.